¿no? Mi nombre es José Manuel Fajardo, soy profesor de los estudiantes de Honduras. Estamos en la clase de pensamiento latinoamericano y bueno, éxitos y suerte en esta actividad. Eso. Ok, bueno, como parte de este encuentro se me fue designado ser la persona que estuviera como presentadora de parte de Honduras, y luego tenemos también a Carla Telles, que después le voy a dar la palabra como presentadora del grupo de estudiantes de México. Ese trabajo es para la clase de Pensamiento Latinoamericano de la carrera de Filosofía de la UNA. Mi nombre es Sandy Arteaga, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Filosofía y voy en el 4º año de la carrera. Le dejo el micrófono a mi compañera María para que se pueda presentar y así sucesivamente. Buenos días a todos, mi nombre es María Sotomayor. Estoy estudiando mi 4º año de la carrera de Filosofía y simultáneamente estoy sacando la carrera de Historia. Les doy la bienvenida a todos y gracias por formar parte de este proyecto. Ahora mi compañero Escoto, para que pueda abrir el micrófono. Hola, mi nombre es David Escoto, también soy estudiante de la licenciatura en Filosofía de la UNA. Creo que voy como en el 5º año de la carrera ya y un placer verlos. Es un honor y no sé más que decir. Gracias. Ok, mi compañero Avencio. Bueno, yo soy Avencio Antonio Fernández. ¿Me escuchan? Sí, soy Avencio Antonio Fernández. Estoy igual que David en el 5º año de la carrera, más o menos. Y bueno. También, si quiere el maestro Luis poder presentarse así como le dice el licenciado Fajardo. Gracias, Andy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. En verdad, me alegra mucho estar dialogando con todas y con todos ustedes aquí. Soy Mauro Izazaga, profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla. Doy la clase de Fundamentos Éticos de la Profesión en la licenciatura de Literatura y Filosofía. Gracias. Y ahora le doy la palabra a Carla para que ella pueda hacer la introducción de las compañeras de México. Hola, buenos días. Nosotras somos del equipo mexicano, somos de la Universidad Iberoamericana Puebla y estamos estudiando esta materia que se llama Fundamentos Éticos para la Profesión. Me presento yo de una vez. Yo soy Carla Telles, estudio el 8º semestre de Literatura y Filosofía, que sería el 4º año, y le cedo el micrófono a mi compañera Sofía. Hola, yo soy Sofía, estudio también Literatura y Filosofía en 8º semestre y me da mucho gusto que podamos estar aquí vinculándonos y aprendiendo, ¿no?, unos de otros. Hola, soy Paulina Ponce, también estudio Literatura y Filosofía y al igual que mis compañeras me encuentro en el 8º semestre. Y qué felicidad poder estar aquí compartiendo. Ok, en este primer espacio nosotros y nosotras como estudiantes de la... Retomo, la razón por la cual utilizamos estos artículos mencionados, tanto el de Carlos Montemayor como el de Adolfo Sánchez Vázquez, es por la previa idea que tenemos de cómo ha sido el actor político y teórico en México. Pues en esta ocasión nos dividimos en una sección donde están mis compañeros y luego María y yo con el último artículo, así que a quien quisiera iniciar con el primer artículo, que es La guerrilla recurrente de Carlos Montemayor, pues abriría micrófono. Bien, partimos como un acontecimiento importante desde el surgimiento de la guerrilla zapatista en 1994. Y en este conflicto convergen diversos factores políticos, agrarios, económicos, hasta religiosos. Por eso no debe analizarse o debe analizarse como algo más que solo un conflicto armado. El surgimiento de la guerrilla tiene dos dimensiones, una regional y una suprarregional, en la siguiente pantalla.
Esta dimensión regional se refiere a que un movimiento surge en una región específica y una suprarregional en tanto puede influenciar a otros movimientos armados o tanto nacional como internacionalmente. La comprensión de los movimientos desde la perspectiva oficial es parte nada más de una estrategia militar y política de combate que limita y minimiza el verdadero origen del conflicto. No es un análisis que comprende realmente las causas sociopolíticas. Los movimientos guerrilleros en México han sido recurrentes y tienen dos componentes. Uno es el núcleo armado y el otro la circunstancia social en la que aparece. De este modo, hay dos principales modalidades de guerrilla, una guerrilla rural y una guerrilla urbana. Estas dos suponen las mismas condiciones de incubación, pero mientras que la guerrilla urbana puede tener causas suprarregionales o internacionalistas, tiene fundamentos políticos e ideológicos e incluso ciertos componentes académicos y tiene una movilidad mayor en sus células activas. La guerrilla rural surge de condiciones sociales insostenibles como falta de atención, salud, justicia, atropellos a los derechos humanos, pero está compuesta en sus bases por campesinos e indígenas de baja formación académica o a veces educación formal nula. Y su movimiento, por el contrario, es más lento y se limita a una zona específica. Un movimiento urbano nunca se desarraiga de su razón de origen, mientras que un movimiento rural no se desarraiga de su región de origen. Por esta aparente limitación a una región específica, la estrategia militar siempre consiste en la represión policial y la desarticulación del movimiento, ignorando totalmente las causas sociales. Para entender la génesis del movimiento y sus posibles soluciones, se debe entender que ocurren dos dinámicas. La dinámica social, que consiste en las circunstancias sociales y específicas de la región donde surge el movimiento, y la dinámica militar, que se expresa en la confrontación de los núcleos armados y el enfrentamiento bélico estratégico. Hay dos posibilidades de entender entender mal el planteamiento. Entender al movimiento desvinculado de las causas sociales y considerar que esta relación existe, pero que solo es causal y mecánica y que no existe un profundo vínculo entre ellos. Una tercera sería entendiendo que sí hay un vínculo profundo entre los núcleos armados y las causas sociales que los sostienen. Y de este modo estaríamos en la posibilidad de entender a la guerrilla como un fenómeno social complejo y no como un fugaz caso de delincuencia. Estas dinámicas pueden ser atendidas de dos maneras. Una, enfrentando los movimientos armados con programas de desarrollo específicos en su región de surgimiento. Y la segunda es aplicando los programas de desarrollo, pero acompañados de una negociación política, que es lo que por lo general siempre se hace. Y en el primer caso, se aplican programas de desarrollo como una estrategia de combate, y en el segundo caso, como parte de una acción coordinada de negociación política. En esos casos, estarían sentando las bases para una recurrencia del movimiento armado nuevamente, porque con el tiempo se van a desatender las necesidades nuevamente y los movimientos van a resurgir. Y esto básicamente es la razón por la que en México han estado surgiendo y resurgiendo las guerrillas cada cierto tiempo. Creo que ahora sí seguiría el compañero Avencio. Muchas gracias, Escoto. Ok. Bueno, para complementar. Disculpa. Bueno, para complementar lo que decía mi compañero David, pues primeramente vemos de que los estados que han sido más afectados por la pobreza y la desnutrición en México, como es el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero y el estado de Chiapas, pues vemos de que en esos estados de manera recurrente se ha manifestado la aparición de grupos armados rurales. Entonces sí podemos ver una conexión entre la pobreza, la desnutrición, es decir, sobre los problemas sociales con el surgimiento de los grupos armados. Entonces, lo que generalmente ha hecho el gobierno mexicano para combatir a estos grupos armados es la utilización del ejército y las fuerzas policiales para reprimir estos movimientos. El problema es que, como había dicho nuestro compañero David, pues las causas de estos movimientos son problemas sociales. Entonces, el simple hecho de desarticular los grupos armados, pues, no desaparecen las necesidades sociales que se presentan en estos estados.
Entonces, el gobierno sí ha implementado proyectos, como también decía nuestro compañero David, pero estos proyectos se ven reducidos a solamente estar presentes. Por ejemplo, el Estado desarrolló, por ejemplo, carreteras, proyectos eléctricos, proyectos para la fermentación comercial de productos, pero tal cual estos grupos son erradicados se puede decir así, del territorio, pues estos proyectos también desaparecen, pero lo que no desaparecen son las necesidades sociales. En el texto nos dice de que México ha estado en guerra de manera ininterrumpida desde 1965, porque desde este año se han desarrollado diferentes grupos armados, como lo son el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Partido de los Pobres, el EZNL y pues el Frente Urbano Zapatista, entre muchos otros. Entonces aquí vemos la conexión entre, como decía nuestro compañero, entre los problemas sociales y la guerrilla recurrente. Bueno, estos grupos rurales operan de una manera en la cual funcionan, por decirlo así, en tres núcleos. El primer núcleo es un núcleo que sí tiene una ideología política y el otro grupo es un núcleo fuertemente armado con una ideología política y que se puede decir que es el que instruye militarmente al otro núcleo, que ya no es un grupo tan armado ni con una institución política tan grande y que generalmente sí es de la misma comunidad, mientras que el primero no necesariamente de la misma comunidad. Y un tercer grupo que son las comunidades aledañas, que muchas veces le dan soporte a estos grupos. Entonces, el problema que se da muchas veces es que el ejército para combatir a estos grupos pues se ve la necesidad de atacar pues a las sociedades rurales, campesinas que se encuentran, que muchas veces pues les dan apoyo, pero no siempre a estos grupos armados, y también tratan también de atacar al segundo cordón, que son los grupos ya instruidos, que están armados, pero no fuertemente armados como el núcleo principal, y pues vemos de que esta manera de combatir a los grupos armados puede ser de manera muy extensiva y daña a mucha gente. Entonces puede ser de que muchas personas no estén relacionadas directamente con el conflicto, pero sí se vean involucrados por la manera en cómo se abordan estas problemáticas. Entonces, esta sería pues mi contribución a la exposición. Gracias, Avencio. Pasaríamos al siguiente artículo, que sería la utopía, el fin de la utopía, que nos corresponde a María y a mí. Entonces, ok. Primero que nada, este artículo habla de una persona que no es totalmente mexicana, sino que fue exiliado a México por sus ideales, ¿no? Como comunista. Y es Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo español, que dio ideas muy revolucionarias, o mejor dicho, siguió la línea marxista y que la desarrolló, pero con un pensamiento latinoamericano, aunque él no fuera de esos orígenes. Él habla de la utopía como aquel concepto que tenemos de lo que es previo a construirse un arquetipo, ¿no? Entonces, la utopía a través del tiempo tiene tres momentos, o bueno, tres sucesos históricos. Y es que él quiere responder con este artículo a la pregunta: ¿qué hay de verdad o ideología en su sentido restringido y peyorativo en el fin que proclama? Porque se dice que en este tiempo actual en el que estamos viviendo hay una hay una propaganda anticomunista, de la cual pues está esta cuestión de que los movimientos sociales son malos, que los movimientos sociales lo único que quieren crear es caos, etcétera, etcétera. Y pues esto es como que desmoviliza el apoyo social y comunitario que le dan los demás individuos enajenados y que no son tan conscientes como las personas que están insertas dentro de los movimientos sociales. Entonces, entendemos como utopía aquel proyecto político que empieza como una idea que trata de expandirse y materializarse en la sociedad. Entonces, él habla de que la primera utopía en sí en la historia es el reino de Dios. Pero, ¿qué pasa con esta utopía? Que es intrascendente y que lo más cercano que él pone como ejemplo es la teología de la liberación, porque ese es un proyecto político donde las y los individuos en el terreno tratan de ganar esos valores o esos ideales que los acercan al reino de Dios a través de armar la revolución con las personas. Okay.
Y pues en este sentido, Adolfo Sánchez Vázquez dice de que esta utopía es completamente incapaz de realizarse porque no tiene una concepción o una manera de cómo volverlo material, y hace asimilación de esto a Platón, que Platón es el primer filósofo que habla del mundo de las ideas, ¿no? Como segundo hito histórico, y es aquí a donde empieza a evolucionar lo que en el futuro sería el pensamiento marxista, es en la modernidad, cuando ya hay un desapego de la Edad Media, de cuando se sale de esa idea de utopías en el mundo de las ideas. En este sentido, pues, las personas que hacen la revolución serían las personas que son conscientes de que después del feudalismo y la aparición de la sociedad, de la propiedad privada, hay una desigualdad social, ¿no? Pero estas personas ilustradas crean como un monopolio o o mejor dicho, un grupo cerrado de personas letradas que son las que entienden estas cuestiones, ¿no? Y que por lo tal son socialistas, como lo llamaría Engels, lo llamaría Engels como imaginativos, que son como infantiles, que no trascienden. Por lo cual aparece Marx y Engels ya después de la Revolución Industrial, a donde se todavía, por así decirlo, se agudizan estas desigualdades y proponen el comunismo como una ciencia. Y de esto pasa a comprender también que no solamente las personas letradas tienen el poder y las fuerzas para transformar, sino que también lo tienen las personas de base, que serían el proletariado, o en nuestro caso en Latinoamérica, las personas indígenas, los sindicalistas, los movimientos sociales, movimientos estudiantiles, etcétera. En este sentido, ya la utopía deja de ser como tal utopía y trasciende a ser un proyecto, pero lo que pasa con la utopía es que aún se mantiene dentro de nuestra cabeza porque es, por así decirlo, temporal. La utopía solo existe en el futuro y nosotros estamos en el presente. Y como seres históricos, nosotros hacemos la transformación en el presente. Pero eso es lo que distingue para Adolfo Sánchez el que no haya un fin de la utopía, porque actualmente estamos haciendo o convirtiendo esa utopía en un proyecto político. En cuanto a esto, hay varias tesis, de las cuales solo voy a nombrar porque no me queda mucho tiempo. María, no sé si puedes. Ok. La siguiente diapositiva, que es la utopía no está en ninguna parte, que es eso por lo cual es atemporal, la realidad de la utopía como anticipación de una vida mejor, por lo cual antepone este proyecto y presupone la crítica de la realidad presente, que por negación u olvido de los valores y principios que se asumen para el futuro, se considera incluso a veces peor. Siguiente diapositiva. La distinción o incongruencia o contraste que pone de manifiesto en la crítica de la realidad que la utopía pretende superar nunca se supera totalmente, lo ideal no se agota en lo real. Y la utopía se halla vinculada a la realidad no solo porque ésta genere su idea o imagen del futuro, sino que también porque incide en la realidad de los efectos reales. Entonces, le cedo el micrófono a María. Como quinta tesis de las tesis de la utopía, tenemos que, no obstante su dimensión ideal, futura de la realidad presente, marca con su sello las modalidades históricas y sociales de la utopía. Eso lo que quiere decir es que la utopía está diseñada o elaborada respondiendo a ciertas críticas o inconformidades de algún grupo social en una determinada circunstancia. Como sexta tesis está que, dada esa vinculación con determinadas posiciones sociales, la utopía y la ideología se imbrican necesariamente, lo que quiere decir que tanto la ideología como la utopía tienen ciertas cosas en común. Por ejemplo, ambas tienen cierta visión de la realidad independientemente del grado de verdad o falsedad que entrañen. También que ambas responden a ciertas críticas o inconformidades de un grupo social, y esto de que se imbrican necesariamente quiere decir que, por ejemplo, la utopía entraña una ideología, más la ideología no necesariamente entraña una utopía, porque hay algunas ideologías que están más conformes con la realidad, entonces no buscan cambiarla, por lo cual no necesitan de una utopía que les dé paso para esta aspiración. Como séptima y última tesis está que la utopía se mueve siempre entre los dos extremos, de lo imposible y lo posible. Lo imposible no impulsa su realización, lo posible sí.
pero no solo se asume como necesario y realizable, sino también como valioso y deseable. Esto es que la característica de la utopía es que no es, pero esto no le quita que no pueda ser o que pueda ser. Lo que pasa es que la utopía no puede llegar a ninguno de estos dos extremos, porque si la utopía es, dejaría de ser utopía. Entonces es esta característica, ¿verdad? Pero eso igual es necesario porque es como esa aspiración a la que tenemos, ¿verdad? Entonces no hay que dejar de verla solo porque es imposible. Respecto a estas utopías surgen las críticas. Las críticas de la utopía tenemos dos. Tenemos en primer lugar las críticas de Marx y Engels al socialismo utópico de Saint-Simon, Owen y Fourier. Lo que ellos criticaban era que decían que este socialismo utópico no hacía una crítica a la realidad social, no hacía una crítica científica, ni se basaba en los medios para la transformación de dicha utopía. Y eso es lo que más criticaba Engels, era que no tenía esos planteamientos científicos, ¿verdad? Aunque la ciencia no sustituye a la utopía, porque la utopía es como más fantástica y la utopía no se puede realizar, pero era lo que él criticaba. Y la segunda es la crítica conservadora de la utopía. Este es el realismo utópico. Esta crítica va dirigida a la utopía en general, a cualquier tipo de utopía, y se critica por esa cuestión de que no se puede realizar y que cuando se busca realizar se valen de medios como violencia, que no se saben lo que puede causar, los problemas que puede traer, querer realizar esta utopía, y también se critica a la voluntad de aquellas personas que actúan de acuerdo, creyendo que la utopía sí se puede realizar. Entonces es como eso, de que caigan a la realidad que la utopía no se puede realizar, pero no por eso no hay que intentarla. Entonces es la pregunta esencial de este artículo, el fin de la utopía. Nos dice que la utopía no puede tener fin mientras la realidad presente engendre inconformidad crítica y la aspiración a otra vida mejor. Si el fin de la utopía se vuelve imposible, un mundo sin utopías sería una utopía más, pero un mundo sin utopías sería un mundo sin historia, congelado en el presente. Es decir, no podemos hablar del fin de la utopía como tal, porque para eso tendríamos que pensar en una sociedad que esté conforme con la realidad, una sociedad que diga, bueno, ya no podemos aspirar a más. Y por más que hayan los países desarrollados o lo que sea, en ningún país, en ningún lugar, toda la sociedad está conforme y está como, así, esto es lo mejor que puede haber, no puede haber nada más, no hay más aspiraciones a futuro. Entonces no podemos hablar del fin de la utopía. Por eso es que hablar del fin de la utopía es otra utopía. Entonces, aquí nos menciona el planteamiento de Karl Magin, un sociólogo que decía que sin utopía el hombre no podría construir su historia y estaría congelado en el presente, porque no tendría más aspiraciones y si ya no hay más aspiraciones, entonces ¿para qué hacer algo? Entonces, esto es lo que responde, ¿verdad? El Adolfo Sánchez en este artículo, que hablar del fin de la utopía es en realidad una utopía más. Y eso sería todo por parte de nuestra exposición. Ok, bueno, en este primer momento solo se pudieron esbozar a grosso modo las ideas solo se pudieron esbozar a grosso modo las ideas de estos artículos, que fueron el tema de las guerrillas y el tema de las utopías. Entonces ya en este espacio se abre el debate, el intercambio de ideas, tanto de las personas invitadas, en este caso las compañeras de México, y de nosotros y nosotras, las personas de Honduras. Entonces, abro la palabra para que cualquier persona pueda hacer su primer comentario. Pueden levantar la mano o simplemente, ok. Carla toma la palabra ahorita. ¿Ya ahorita? Sí. Sí. Ok, perdón. Pues me parece muy interesante y me parece muy interesante también los textos que ustedes retoman, porque yo siento que hay bastante similitud en lo que se menciona en
esta cuestión de la utopía y cómo se busca pues un entorno que sea propicio para todos y todas y que también pues pueda permitir que se acceda a una pues a una vida mucho mejor de la realidad que se muestra presente. Y creo que uno de esos ejemplos pues es la Revolución Zapatista, porque pues está luchando contra un ideal, y, perdón, para un ideal y en contra de una realidad pues en la que en nuestro país el indígena es el relegado, el excluido, el pobre, marginado, etcétera. Y pues querramos o no, pues ellos tienen este ideal y esta utopía de una sociedad mexicana y también puede ser latinoamericana, en la que pues las personas indígenas y los grupos étnicos pues puedan acceder a una mejor calidad de vida y a una mejor, pues a un mejor reconocimiento de ellos mismos y de su papel en nuestra sociedad. Y pues creo que me llama mucho la atención esta última idea que ustedes exponen sobre hablar de utopía, pues es también hacer una utopía, crear una nueva utopía. Y como esta utopía, pues es obviamente una aspiración y pues genera mucho cuestionamiento sobre cómo se puede alcanzar o si es posible alcanzarla y lo exponen mediante los dos extremos, ¿no? Que es posible y que es imposible y que pues alcanzarla puede desaparecer la utopía y es algo muy, muy curioso y al mismo tiempo problemático porque regresando otra vez a los movimientos revolucionarios, cuando alcanzan o llegan a alcanzar pues este ideal que tienen, ¿qué sucede después? ¿Cómo es que esta utopía se aterriza o cómo es que se mantiene? Entonces es como algo para reflexionar. Sí, María, toma la palabra. Bueno, sí, exactamente lo que estaba diciendo Carla, yo lo estaba pensando, esa utopía del pueblo zapatista, ¿verdad? Y bueno, creo que es algo que los países latinoamericanos tienen en común, es que en todos lados los indígenas son como discriminados y vistos de esa forma. Pero bueno, la cuestión es que, como decía Karl Mahim, y es eso, ¿verdad? Si el pueblo zapatista hubiese estado conforme con la sociedad y conforme con su realidad, entonces la historia hubiese sido diferente. No hubiesen construido este tipo de historia del que estamos hablando, de todas estas revoluciones y desde muchos años atrás que ese movimiento existe y pues todos los problemas que han habido, ¿verdad? Que es parte de la historia de México. Sí, bueno, en este caso iría yo y después David Escoto. Bueno, yo dos momentos, ¿no? La integración de estos dos artículos me pareció muy bueno porque por un lado se muestra la construcción, mejor dicho, la realización de lo que era una utopía para ciertos mexicanos y que de hecho también vamos a ver más adelante con la exposición de las compañeras con la especificación de las mujeres zapatistas. Y algo que a mí me llama la atención en estos grupos es algo que decía Gramsci, valga la redundancia, de que filósofos y filósofas podemos ser todos y todas, porque él considera de que una persona, aunque no estudie filosofía, puede llegar a hacer praxis filosófica, la unión de la teoría y la unión de la práctica. Y en este sentido, pues un arquetipo, si bien primero vive en nuestra mente y es o sea, es atemporal, no está en el presente, pero se proyecta al futuro, ¿no? Entonces, como proyecto político se construye en comunidad, que eso es lo que a mí me llama la atención de este grupo, porque ellos en sí no tenían que teorizar mucho el concepto comunidad porque ya lo vivían, o sea, ya era una tradición de su comunidad indígena previo a hacer la revolución armada como tal, porque también lo mencionó Escoto en la parte que él expuso, ¿verdad? De que a pesar de que eran personas que, entre comillas, no eran
tan educadas, por ejemplo, como otras personas que se quedan en el imaginario de solamente la teoría y la teoría. Procesos de destrucción ecológica que no lleven consigo procesos de entonces, este proceso como de volverlo realidad, si bien termina con algo, siempre hay algo más que mejorar en la sociedad y por eso es que no puede haber un fin de las utopías, porque como tal somos seres sociales que en nuestra vida siempre van a haber contradicciones a las cuales tenemos que mejorar y aspirar a abolirlas si son desigualdades sociales para un mejor mundo. Y con eso le doy espacio a Escote para que pueda. Hola. Sí, me parece interesante el asunto de la utopía también porque en el artículo de Carlos Montemayor, él distingue la guerrilla rural de la guerrilla urbana. Entonces, la parte de la utopía pertenece a la guerrilla urbana. Es la gente que trae una formación, que tiene un ideal, que ha leído. La guerrilla rural en realidad recibe la idea de la utopía de la guerrilla urbana, porque ellos solo están siendo impulsados por las condiciones deplorables en las que viven. Ellos quieren resolver sus problemas inmediatos. Entonces aparece este tipo de la guerrilla urbana que trae las ideas de Marx, en estos casos, las ideas del comunismo, y se las vende. O sea, básicamente el zapatista está luchando no por el ideal político, está luchando porque confía en que esta revolución va a resolver sus problemas inmediatos y que el comunismo al final va a resolver sus problemas inmediatos. Terminan luchando por una utopía, pero en realidad lo único que necesitan o lo único que quieren es mejorar sus condiciones de vida. Me parece al final que es casi una manipulación de la guerrilla urbana ante la guerrilla rural. Y eso se da, y por eso es que habla de recurrencia, porque cuando se cumplen, se resuelven momentáneamente las necesidades del pueblo, la guerrilla se desarticula. Pero es solo una trampa o solo es una solución temporal que el gobierno da. Al final se resuelve todo en arreglos políticos. Luego se descuidan de nuevo las condiciones sociales y la guerrilla vuelve otra vez así. Es un ciclo de recurrencia y recurrencia que se ha visto en México. Aquí en Honduras se intentó. Aquí en Honduras en la década de los 80 surgieron sus movimientos, pero no se pudieron consolidar. Aquí el ejército los aplastó. Aquí lo que falló fue que el núcleo armado no se pudo consolidar. Los ideas están y están todavía, pero el núcleo armado no se ha podido consolidar. Y esa es la diferencia, creo que entre Centroamérica, o mejor dicho, en el caso de Honduras específico, y México, porque en Nicaragua sí se pudieron consolidar y lograron llegar. Pero si te fijas, terminan en el mismo ciclo, porque una vez que la revolución sandinista llegó, y están ahorita, de lo mismo. Bueno, si nadie más va a pedir la palabra, quería comentar algo a eso último que dijiste, porque un factor importante es el imperialismo, ¿verdad? El imperialismo yanqui, que promovido por quienes han sido históricamente también enemigos del comunismo, en este caso pues Inglaterra y Francia y demás, impone esos ejércitos militares y de hecho financia el militarismo, por ejemplo aquí en Honduras o también en Guatemala, que se dio también en Guatemala el genocidio y cosas así, e incluso fomenta golpes de Estado a presidentes de izquierda o, mejor dicho, presidentes de izquierda que tengan tendencias como un poco más comunitarias y así, como en el caso de nosotros que tuvimos un golpe de Estado en el 2009 y que actualmente tenemos un presidente, pues, que parece que viniera sacado del país de las maravillas porque ni se cree todo lo que hace. En ese sentido, pues, todavía existe el desear en un futuro un mundo mejor. Y en este caso, pues, no solamente es de juntarse o mejor dicho, entrar en movimientos sociales, sino cómo haces eso también va como un proyecto político, o sea, cómo a las personas les das herramientas no solamente teóricas, sino que materiales. En este caso, pues, para armar una guerrilla se necesitan armas y todo eso. Entonces, es un poco complicado cuando lo que te frena tiene una fuerza de poder mayor, pero tampoco es imposible. Y bueno, en ese sentido, no sé si alguien más quisiera aportar algo. Sofía, Paulina o Henry. Bueno, sí. Pueden encender el micrófono y la cámara.
esto. No sé si es Avencio o quién será que tiene el nombre así. Ujú. Es pero Henry. Henry. Sí, puede hablar, puede encender el micrófono. Bueno, primeramente disculpas porque no sé por qué se me cambió el nombre, porque tuve que meterme de la computadora. Pero bueno, lo que quería decir es que me parece bastante interesante las relaciones que han hecho los compañeros acerca de cómo se relaciona el tema de la utopía y el tema de la teoría, porque sí vemos de que realmente el gobierno no ha tenido un acercamiento, por decirlo así, ha tenido un acercamiento más para combatir los síntomas de más que la enfermedad en este caso, porque realmente el texto lo deja bien claro de que no hay una diferenciación, no se puede hacer una diferenciación muy buena acerca de los movimientos sociales y las guerrillas, porque es la radicalización de los movimientos sociales la que da paso a la formación de las guerrillas, porque primeramente los movimientos sociales se forman por estas desigualdades sociales que se presentan en estos estados, como yo dije en la parte que me tocaba a mí, de que estos estados se ven bien afectados por la desnutrición, por la pobreza extrema, por la poca accesibilidad de los recursos, por la mala distribución de las riquezas. Entonces, claro, o sea, al estar en este, por decirlo así, en esta realidad que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, pues, ellos tienden a querer, pues, llegar a un mundo mejor, a una vida mejor. Y muchas veces se dejan influenciar, por decirlo así, por diferentes ideologías, porque todavía en la parte, en movimientos rurales, pues no son muchos los que sí tienen una ideología política bien formada, sino que son más que todo, pues un pequeño núcleo que realmente lleva a cabo este estudio de las ideologías. Entonces sí me pareció bastante interesante la relación que hay entre estas dos perspectivas. Gracias, Avencio. No sé si las compañeras de México quisieran decir algo más. Movimiento zapatista, a mí lo que me gustaría comentar es que algo que para mí es admirable es la manera en la que ellos han encontrado formas de hacer en común, porque considero que de parte de las ideologías hegemónicas, capitalistas con las que crecemos, se favorece la individualidad antes de la colectividad. Y en cierta parte ellos han encontrado un poder en el hacer colectivo, que creo que es admirable, porque justamente, pues sí, el hacer en común es importante, diría de la cortina. Se trata de crear nuevos vecindarios y pues sí, de conectarnos entre comunidades, ¿no? Y eso es algo de que también da la ética, ¿no? El poder de hacer en común. Entonces, eso es lo que yo rescato sobre este movimiento, y también la resistencia, ¿no? La resistencia colectiva, que creo que es algo que también podemos retomar en muchos movimientos en los cuales nos involucremos, y creo que son un parteaguas para grandes cosas, y de verdad muy admirable lo que ellos realizan. Entonces, la defensa del territorio creo que es algo que muchas comunidades en este momento están tomando, ¿no? Apropiándose de lo mismo que han generado los zapatistas. Entonces, sí, me parece que han sido una fuerza para que más pueblos indígenas comiencen a reconocer la propia defensa del territorio que les es, pues sí, que debería de ser, ¿no? Entonces, pues sí, esos son como algunos puntos. Cerraríamos de esa manera como nuestro pequeño conversatorio póstumo en nuestra exposición. Pues le daríamos espacio a ustedes ahora a cargo de Carla, para que nos podamos encontrar en el segundo conversatorio. Como conclusión de este primer espacio de conversatorio en el cual los estudiantes y las estudiantes de Honduras pues exponemos estos artículos de los dos autores ya mencionados, digamos que como experiencia es algo bueno que
estemos volviendo a retomar a Mesoamérica, ¿no? Porque siempre vemos a México aislado de Centroamérica, como México parte del norte, y Centroamérica como un pequeño pedazo de territorio en medio de toda Latinoamérica que casi nadie conoce, y que como un primer acercamiento, pues volver a nuestras raíces como unión mesoamericana, por así decirlo, es una muy buena práctica y que también nos ayuda a entender pues las realidades de este hemisferio, ¿no? Y como segunda conclusión, pues me gustaría decir que es una práctica muy buena, tanto como estudiantes de filosofía, que salgamos de no solamente los espacios de las aulas, sino que también podamos llevar como, digamos, la divulgación filosófica de lo que aprendemos a un medio digital. Y más allá de eso, también compartir con otros estudiantes de fuera del país, en este caso las compañeras mexicanas, me parece algo muy bueno. Creo que los dos primeros artículos son buenísimos, tanto en el contexto de cómo entendemos cómo se dan las revoluciones y cómo provienen las revoluciones, ¿no? Que al final de cuentas siempre parten de un arquetipo, que en este caso sería la utopía, la que llama Adolfo Sánchez Vázquez, y que independientemente de la revolución que se dé, siempre creo yo que vamos en busca de una comunidad, que de ahí viene también la palabra comunismo, ¿no? De entender que estamos viviendo todos y todas juntos y que un problema no solamente afecta a un grupo, si bien algunos ciertos grupos minoritarios son los más afectados, de otras formas siempre es como nuestra comunidad, nuestra sociedad, y que al final de cuentas tenemos que ir destruyendo ese individualismo que nos deja como fuera de el margen de cómo podemos construir políticamente. Entonces, hasta aquí, pues, muchas gracias por haber visto este primer espacio.